Estás escuchando Positivas pero Realistas, un podcast donde destapamos la realidad del cáncer que nadie nos cuenta. Contar aquello que no nos cuentan para vivir el cáncer con más libertad y menos miedo. Así que, ponte cómoda, que este capítulo está hecho para ti. Para el episodio de hoy estrenamos sección Cáncer y Sexo y tenemos el placer de contar con María Margalejo. Ella es sexóloga y directora de Nemesis Sexología, una entidad especializada en educación afectivo-sexual y asesoramiento sexológico. Nos va a acompañar y dar la mano en este viaje tan extraordinario de autoconocimiento, normalizando y entendiendo el sexo. Así que te invito a que veas este audio podcast que hemos grabado con tanto cariño para ti y que nos dejes cualquier comentario aquí en Spotify, en YouTube o incluso en el blog. Un besito. Bueno, sexo y cáncer. Lo primero ya, un temazo, dos palabras. Del todo. Dos palabras que parece que no tienen nada que ver porque la sociedad las ha puesto por los opuestos, ¿no? En contraposición, por completo. Pero la sociedad sabe de cáncer o sabe de sexo. Sabe de sexo todo lo que nos han contado, ¿no? Y entonces aquí tenemos que analizar qué es realmente la información que tenemos, cuál es, si viene de una fuente fiable o si, por contra, al ser un tema tabú, si viene de fuentes pues, más cotidianas, como pueden ser la familia, las amistades o gente pues, que no está especializada, ¿no?, en el ámbito sexológico. Es cierto que, por ejemplo, un buen punto de partida es comparar qué información sobre el sexo tienen las generaciones de antes a la información que tienen las generaciones de ahora, ¿no? Y podemos encontrar diferencias muy significativas. Por ejemplo, hace muchísimos años la única fuente pornográfica que había era a través de una revista, ¿no? O incluso a través de programas que echaban por la tele, pero que eran canales de pago o canales que eran súper difícil acceder a ellos. Entonces, por contra, ahora tenemos en la actualidad fuentes pornográficas que son totalmente gratuitas, que están al alcance de todos, y es más, que es que no es que las busquemos, es que muchas veces nos aparecen ellas a nosotros. Hace algunos años atrás las familias no hablaban de sexo. Como mucho se hablaba de los matrimonios, ¿no?, porque era lo único normativo y que entraba dentro de esta normalidad, y que actualmente tenemos unos amigos que hablan muchísimo o unos primos, hermanos, gente joven que habla muchísimo, pero que está muy desinformada porque en casa tampoco hablamos de sexo, ¿no? Y las familias, que al final son las que tienen el peso importante y las que pienso que tienen el juicio y el uso de razón pues más bueno para dar esta educación sexual, no lo hacen por miedo a, o por vergüenza o por pudor, porque hablamos de un tema bastante tabú. Es decir, hablamos de lo que creemos que sabemos que es el sexo. Exacto. Que no es, porque realmente cuando pensamos en sexo lo pensamos en el coito. Yo creo que, perdón. Al final tenemos mucha libertad para poder expresar estos términos que al final a veces pueden sonar incluso bastante vulgares, pero no estamos informados para saber realmente qué es el sexo y cómo podemos actuar teniendo una vida sexual activa, por ejemplo, en un proceso traumático o en una enfermedad como es el cáncer o el cáncer de mama. Entonces, creemos que son dos cosas completamente diferentes. Normalmente cuando nos diagnostican un cáncer, lo último en lo que pensamos es nuestra salud sexual, cuando realmente se ha demostrado que puede mejorar nuestra calidad de vida. Exacto. Antes del diagnóstico, si no estamos bien informados, realmente no vamos a saber, habremos vivido nuestra sexualidad de una forma muy diferente. A través de este podcast lo que podemos hacer es mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no?, con información real. Exacto. Y cómo puede mejorar la calidad de vida de una paciente de cáncer de mama gracias al ámbito sexológico, ¿no? De hecho, cuando hablamos de tabús, hablamos de invisibilizar, ¿no?, cualquier cosa. Entonces, lo que nos pasa con el sexo es que al haber estado invisibilizado durante tantísimos años, al ser un tema tan tabú, ha habido muchos ámbitos en los que no se ha estudiado, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito oncológico es en uno de ellos, ¿no? En cómo puede afectar, cómo puede influir en la mejora de calidad de vida de una paciente con cáncer de mama. De hecho, es que está demostrado que las relaciones eróticas, las relaciones sexuales, mejoran el sistema inmunológico, generan dopamina, que al final influye en nuestra felicidad, mejoran nuestro descanso, nuestro sueño. Es decir,
obtenemos muchísimos más beneficios que problemas. Bueno, realmente problemas me atrevería a decir que ninguno, a no ser que tengamos un sexo o una relación que sea un poco inconsciente, ¿no? O sin ningún tipo de responsabilidad. Pero realmente todas las consecuencias que tiene una relación sexual afectiva o erótica, realmente es muy positivo. Y de hecho, quiero que aprendamos, por ejemplo, en este podcast, ¿no? Que podemos aprender a distinguir entre lo que es una relación erótica de una relación sexual, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, nos dicen, bueno, ¿cómo podéis hablar o cómo podemos hablar como padres de sexo con nuestros hijos pequeños, ¿no? Bueno, si entendemos que en el sexo los principales órganos implicados son la piel y el cerebro, yo pienso que es un buen punto de partida para poder empezar a trabajarlo con tus niños, tengan la edad que tengan, ¿vale? Evidentemente, el hablar de sexo, igual que cualquier otra cosa, se adapta al nivel de madurez y al momento que está pasando esa persona o que está viviendo, ¿no? Entonces, en este punto, me gustaría comentaros lo que nos decían nuestros profesores en el máster. Nos comentaban que hace 20 años, cuando entraban en las aulas, cuando preguntaban cuál es el objetivo de mantener una relación erótica, ¿no? Siempre era el primer motivo, la reproducción, y después el amor y el afecto. Y entonces ellos tenían que recalcar, ¿y nada más? Bueno, sí, el placer. ¿Vale? O sea, se posicionaba como en otro punto. Pero actualmente lo que nos encontramos los profesionales cuando entramos en el aula es que, chicos, chicas, ¿cuál es la finalidad de mantener una relación erótica? Y la respuesta es por placer. Y alguien dice, por reproducción también. Bueno, claro, porque queremos tener hijos o hijas, ¿no? Pero, ¿y nada más? Bueno, por amor. Pero claro, preguntamos de una manera dudosa, ¿no? Porque no vaya a ser que seamos demasiado románticos, ¿no? Y en este punto es muy importante resaltar que una relación sexual implica una caricia, un abrazo, un cariño, un afecto, ¿no? Entonces, relaciones sexuales mantenemos con muchísimas personas a lo largo de nuestra vida, que no se malinterprete, y por contra tenemos las relaciones eróticas, que es cuando sí que introducimos el deseo, la orientación, la excitación. Entonces pueden aparecer implicados los genitales, y hacer esta diferenciación es muy importante porque tanto una paciente de cáncer de mama como cualquier persona que está a su alrededor, es importante que mantengan fuertes estas relaciones sexuales que pensamos que son importantes para el bienestar y la salud de nuestra paciente, ¿no? Y de su calidad de vida. Eso es, y al final es naturalizar, ¿no? lo que realmente no se ha naturalizado. Uh-huh. Es lo que hablabas tú, poder tener una educación sexual desde que somos pequeños, que se pueda hablar en casa de una forma mucho más normal, ¿no? Que al final el sexo no es lo que nosotros vemos como algo vulgar que se nos muestra, por ejemplo, en una película porno. Claro. Al final, ahí lo que estamos viendo es el coito. Uh-huh. Y realmente lo que estamos hablando es de que en una paciente de cáncer, por ejemplo, lo que buscamos es naturalizarlo de una forma de caricias, acercamiento. Uh-huh. Seguramente es una relación sexual mucho más bonita, mucho más afectuosa, que te puede llenar mucho más en un proceso de cáncer. Sobre todo el poderte relacionar con tu pareja de esta manera, ¿no? Que el buscar el placer como tal, sino ir poco a poco, ¿no? Introduciendo esos pequeños cambios que tal vez en un primer momento no te planteas. Un cáncer de mama metastásico, tú estás conviviendo con la enfermedad y estás conviviendo con los tratamientos que se pueden alargar muchísimo tiempo. En este momento, el mantener una vida sexual activa de una manera tal vez no tan brusca como generando el coito, ¿no? O no tan coitocéntrica. Eso es. Puede ayudar mucho a que la calidad de vida de la paciente se vea mejorada. Uh-huh. Se puede empezar con algo pequeñito, ¿no? Como, yo qué sé, la crema. Por ejemplo. Y poco a poco introduciendo estos pequeños cambios para volver a tener el sexo presente en nuestra vida. Son cosas, es que de hecho el sexo de esta manera nunca se iría de nuestra vida, ¿no? A veces le damos muchísima importancia al coito en una relación erótica, pero porque yo pienso que no nos han enseñado a probar otras cosas que seguramente a muchísimas personas les generen muchísimo más disfrute que simplemente una penetración, ¿no? Por supuestísimo, habrá personas que les guste más esa práctica, como a otras no les puede gustar otra totalmente diferente, pero por norma general siempre se ha centrado el sexo en el coito, y yo pienso que alejarnos un poco de esta visión, ampliar la mirada y probar
otras maneras, otras técnicas, pienso que puede enriquecer muchísimo la vida sexual de cualquier paciente con cáncer de mama, pero incluso de sus parejas e incluso de cualquier otra persona que no esté viviendo este proceso, sino que esté viviendo otros, o incluso que no esté viviendo ninguno en especial, ¿no? Pero es importante enriquecer todo este repertorio. Y de hecho, Sara, nosotras en este podcast, en los próximos episodios que estén relacionados con sexo, hablaremos también de todas las disfunciones sexuales que pueden venir provocadas a causa de un cáncer, y estoy segura de que muchas otras oyentes que no estén padeciendo un cáncer de mama también se sentirán identificadas en muchísimas cosas, ¿no? Porque precisamente la mujer, nuestra sexualidad se ha invisibilizado durante mucho tiempo. Tanto que, fíjate, me parece un dato curioso que en 1969 pisáramos la luna por primera vez y no sé, hasta 1998 cuando se descubren las partes del clítoris por completo. O sea, es que es algo, a mí me parece muy chocante, ¿no? No estamos reconociendo, no estamos conociendo o estamos descubriendo el cuerpo de la mujer por completo hace nada. Entonces, saber que tenemos allí el clítoris, que por ejemplo es un órgano tan potente que solo está destinado para el placer y que puede llevarnos a maravillosos orgasmos y a maravillosas situaciones compartidas en intimidad, pienso que es súper importante. No quiero tampoco seguir hablando de esto porque estamos, ¿no?, abriendo ya un melón muy grande, pero bueno, dar pequeñas pinceladas de lo que va a ser el podcast y de lo que va a venir y de todo lo que vamos a hablar, que vamos a hablar sin tabúes. Eso es. Y hablando de tabúes, lo primero es aprender a identificar cuando estás pasando por una disfunción sexual, ¿no? Que al final muchas veces no sabemos que un sexólogo nos puede ayudar en un proceso oncológico a mejorar nuestra vida, nuestra intimidad sexual, porque realmente no sabemos identificar que estamos teniendo una disfunción sexual y por lo tanto no vamos a pedir esa ayuda, ¿no? Las disfunciones sexuales, lo que nos pasa es que pueden pasar dos cosas, ¿no? Una disfunción sexual puede tener una causa orgánica, es decir, que esté relacionada con lo físico, o también una causa psicológica. Normalmente, cuando se da una causa orgánica, seguramente acabe derivada también en una psicológica, ¿no? Que en este caso pues ya colaboramos profesionales como los sexólogos junto con otros especialistas como puede ser un psicólogo, ¿no? Para que este trabajo conjunto sea mucho más enriquecedor. Pero realmente muchas veces las disfunciones sexuales, si nos pudiéramos dirigir a un profesional de la sexología, nos daría algunas pautas que realmente van a mejorar esta disfunción y que cosas que antes normalizábamos, una vez mejoradas nos damos cuenta de que, ostras, esto no funcionaba bien y yo no lo sabía. Y por ello también dar voz a todas las disfunciones sexuales que puede pasar una paciente con cáncer o sus parejas o cualquier otra persona que pueda escucharnos, ¿no? Es importante y fundamental para que el día de mañana puedan acercarse a nosotras y preguntarnos de qué manera, ¿no?, lo pueden solucionar. Y que por supuestísimo será un trabajo conjunto junto con sus doctores, sus enfermeras, a los que también nos gustaría dirigirnos y poder dotar de herramientas para que ellos y ellas también puedan acompañar a estas pacientes, ¿no? Pero que al final sea un trabajo conjunto y que todo tenga un sentido y que todo pueda mejorar la calidad de vida de nuestros oyentes. Eso es, porque hablábamos precisamente que muchas veces la sociedad se centra sobre todo en el cribado, por ejemplo, en el cáncer de mama de edad temprana. Sin embargo, por ejemplo, en mujeres jóvenes estamos viendo que esa detección precoz se suele alargar en el tiempo. Entonces, las mujeres jóvenes que llegan a un cáncer de mama suelen tener ya fase 4, fase metastásica, porque se está centrando mucho en el cáncer de mama avanzado. Realmente este podcast está hecho precisamente para mostrar que el cáncer de mama se da en gente joven y el cáncer de mama se da en hombres, y el cáncer de mama también sufren o lo padecen las parejas que están alrededor de las personas con cáncer. Entonces, de todo esto vamos a hablar en el podcast, vamos a involucrar a profesionales, vamos a generar conversaciones que enriquezcan la vida sexual de cualquier persona que esté pasando por un proceso oncológico. Exacto. Y respecto a esto, ¿cómo sería el día de un sexólogo, ¿no? Vale. ¿Qué podemos esperar de una terapia, o sea, de una consulta sexológica? Bueno, es realmente mucho más sencilla de lo que parece o de lo que asusta, ¿no? Cuando nos dicen, voy a ir a una terapia de pareja. Yo realmente conozco muy pocas personas de mi entorno
que se atrevan a decir, así como ahora, por ejemplo, decir voy al psicólogo, ¿no? Cada vez lo tenemos más normalizado y naturalizado, que es fantástico y genial. Decir voy a un sexólogo o una sexóloga, bueno, impacta un poco más, pero realmente es súper sencillo. Nosotros al final lo que hacemos son, en un asesoramiento, son formatos mucho más breves de cuestiones puntuales que pueden darse en nuestra vida sexual, ¿no? ¿Qué entendemos por vida sexual? Bueno, al ser seres sexuados, quiere decir que todo nuestro ser o todo nuestro ámbito sexológico está relacionado pues, con cuestiones morales, con cuestiones psicológicas, biológicas, culturales, ¿no? Entonces, en este sentido, poder trabajarlo desde el ámbito sexológico, desde un ámbito científico, nos permite poder llegar a muchísimas personas e intentar resolver pues casi todas, ¿no? Las cuestiones que se plantean en una consulta. A día de hoy también decir que la sexología tiene 4 líneas de intervención que son la investigación, ¿no? Porque actualmente estamos redescubriendo muchísimas cosas dentro de la sexualidad de las personas, ¿no? Que esto es muy importante, que al poder hablarlo cada vez más también se conocen muchísimas más cosas, ¿no? Y cosas muy diferentes a las que antes se podía considerar. Entonces trabajamos en la investigación, trabajamos también en la divulgación, que actualmente es importantísimo porque, si os soy sincera, estamos abriéndonos camino. La figura de las sexólogas y sexólogos todavía está un poquito por definir, ¿no? En casi todos los ámbitos, pero yo pienso que ha venido con muchísima fuerza. Luego tenemos también asesoramiento sexológico y terapia de pareja, que de esto trataremos bastante en vuestro podcast. Y por último la educación sexual, ¿no? Que es una de las líneas más potentes. Y que yo pienso que al final la educación sexual está presente en todas las anteriores, ¿no? Porque cuando divulgamos, sin quererlo, hacemos educación sexual. Cuando estamos en un asesoramiento, hacemos educación sexual. En una terapia de pareja también. Y en una investigación, pues también hay que tener en cuenta ciertos conceptos que se trabajan a través de la educación sexual. Y por supuesto, lo que comentabas antes tú, Sara, que a través de la educación sexual lo que conseguimos es que muchos problemas que seguramente vengamos arrastrando por no haber hablado de sexo, actualmente si se habla y se trabaja con los más jóvenes o las más jóvenes, posiblemente el día de mañana consulta no nos lleguen con problemas tan arraigados, ¿no? Y tan fuertes, porque ya tendrán algunas herramientas para poder gestionarlos, ¿no? Muchas veces no solucionamos un problema porque precisamente no lo detectamos, ¿no? Que es de lo que hablábamos ahora. Y lo mismo puede ocurrir con pacientes oncológicas, que no detecten una disfunción y entonces no vayan a hablarlo, no vayan a consultar a su médico o a su enfermera, que por supuesto si lo consultan con una sexóloga o un sexólogo es fenomenal, pero que cualquier profesional del ámbito de la salud, del ámbito médico, estoy segura que los podrá redirigir si no saben responder, o incluso ellos mismos solicitar herramientas que podemos darles, ¿no? Eso es. Yo creo que al final la medicina o la consulta normalmente debería estar enfocada en una terapia mucho más holística. Bueno, hablo de terapia porque me ha salido así la palabra, pero realmente es un enfoque mucho más holístico. Normalmente tú entras en consulta y ya por defecto el médico o la médico está en un nivel superior a ti porque tiene información que tú no tienes y que muchas veces es imposible descifrar a ojos humanos, ¿no? De una persona normal, porque no hemos estudiado para ser médicos todos. Bueno, claro. Pasa lo mismo con la sexualidad, ¿no? Al final no nos cuentan, y cuando tú estás en un proceso oncológico, ese médico es como tu persona de referencia, ¿no? Entras en consulta y esperas que te aclare pues, a qué fisio tienes que ir, qué ejercicios tienes que hacer, qué tienes que comer y sobre todo cómo puedes mejorar tu calidad de vida. Y muchas veces el médico se centra en ese diagnóstico y todo lo que hay alrededor son piezas fundamentales para mejorar la calidad de vida de un paciente con cáncer y de sus familiares y de su entorno más cercano. Y estas piezas clave que se tienen que empezar a cuestionar, ¿no? En la sociedad actual, pues bueno, son las que vamos a empezar a trabajar en el podcast y hablar para dar voz a eso que no nos cuentan, ¿no? Yo pienso que al final es una labor súper importante, que es maravilloso, ¿no? Poder crear este espacio, sobre todo invitar a las pacientes oncológicas, a sus familias, a sus parejas, a que se acerquen a preguntarnos, ¿no? Que nos busquen por Instagram, que nos encuentren y que cualquier duda que tengan, que nos la consulten, que al final esto es un espacio seguro, es completamente anónimo y por supuestísimo responderemos con la máxima profesionalidad.
y con el máximo rigor científico que podamos. Eso es, al final es humanizar la sexología, ¿no? Y acercarla a los pacientes que al final creo que es algo muy importante que se está empezando a hablar ahora, como tú decías, se le está empezando a dar un papel importante por fin, y la sexología es algo de lo que vamos a escuchar hablar muchísimo a partir de ahora. Así que nada, María, gracias por estar en este podcast. Gracias. Estamos muy agradecidas de tenerte aquí y nada, yo ahora como que me gustaría invitar a la reflexión de en qué punto se encuentra tu salud sexual, ¿no? En qué punto crees que estás y qué te gustaría preguntar si pudieras hacer cualquier pregunta ahora mismo a tu sexóloga, o que nos tienes aquí para eso, ¿no? Así que estamos accesibles para eso. Exacto. Matizar que cualquier pregunta sobre sexualidad quiere decir preguntas desde aspectos tuyos físicos, cuestiones que tengas, ¿no? Sobre cómo te sientes, cómo te ves, todo lo que es la autopercepción, la imagen corporal, qué es lo que te preocupa, si tiene que ver con tu deseo, con tu excitación, con alguna disfunción sexual, con algún cambio que hayas notado en tu relación de pareja o incluso en las relaciones que puedes mantener con personas que te atraen o con personas que simplemente forman parte de tu vida, ¿no? Damos estas pequeñas pistas para que podáis arrancaros con las preguntas y para que se lancen y puedan estar cómodas. Eso es. Y para concluir ya directamente, decir que el cáncer no te define y que realmente todo esto forma parte de un proceso de autoconocimiento en el que igual... por desgracia, la vida te hace parar y te hace mirar hacia adentro, ¿no? Entonces, la sexualidad es un punto más importante a revisar en nuestra vida. Y que nunca es tarde para empezar a trabajar nuestra sexualidad desde un punto de vista cómodo y sin sentirnos culpables. Que muchas veces, pues bueno, por los años que llevamos, ¿no? O por cómo se ha formado la sociedad o por cómo está formada, las mujeres tendemos a tener esa parte de culpabilidad, ¿no? En todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones sexuales e incluso con nuestra sexualidad. Entonces se trata también un poco de desprendernos de eso, de abrir la mirada y de naturalizarlo y normalizarlo y disfrutarlo, ¿por qué no? Eso es. Así que mandamos un beso muy grande a nuestra audiencia, ¿no? Exacto. Y hasta el siguiente podcast. Hasta el siguiente podcast. Muchas gracias, Sara. Gracias por escuchar hasta aquí. Recuerda que este contenido está especialmente creado por y para ti. Así que, por favor, si tienes una propuesta, no dudes en escribirnos desde la web www.positivaspeorrealistas.com o buscarnos en redes sociales. Te escuchamos. Un besito.